Hemos visto todo esto. Cuadro de fuentes y uso. Aspecto organizativo. Estamos en los flujos de caja, ¿no? Jóvenes, no los escucho. Sí, ingeniero, estamos por ese... ¿En qué parte estábamos? Estructura de flujo de caja. Ah, ya, ok. Estamos por entrar a ver la estructura del flujo de caja. Les decía yo de que hay el flujo de caja de la inversión total, o sea, el flujo de caja del proyecto, que difiere un poquito, digamos, del flujo de caja cuando uno va del flujo de caja referido al dinero propio, digamos, a lo que pone el inversionista, ¿no? Porque son dos alternativas. Siempre lo normal, digamos, lo más general es financiar un proyecto, digamos, si vale $100,000, el inversionista ese pone 20,000 y financia 80,000 a través del banco. Proyectos nuevos, ¿no? Otro tipo de empresas ya que están funcionando, ya hemos visto que hay otras, las acciones, los bonos, las utilidades retenidas y demás cosas, ¿no? Otras fuentes de financiamiento, pero en proyectos nuevos realmente es financiamiento externo, digamos, ¿no? Normalmente a través de una entidad bancaria, entidad financiera. Bueno, entonces concordamos en que podemos hacer el flujo de caja referido a la inversión total del proyecto, o podemos hacer el flujo de caja referido solamente a la inversión propia, la que pone el empresario. Entonces vamos a ver primero la estructura de un diagrama, de un flujo de caja de la inversión total, es decir, del proyecto, de la inversión que implica totalmente el proyecto. Entonces, ¿qué ítems se consideran? Los ingresos sujetos a impuestos. Son los ingresos por ventas, ¿no? Ventas del producto. El precio por la cantidad vendida, el precio del producto por la cantidad vendida nos da los ingresos por ventas. Esos ingresos están sujetos al pago de impuestos. Por eso dice ingresos sujetos a impuestos. Los consideramos como una fuente, digamos, como un ingreso. A esos ingresos sujetos a impuestos hay que restarle los egresos sujetos a impuestos, ¿no? ¿Cuáles son los egresos sujetos a impuestos? Todos, pues, ¿no? La mayoría, por lo menos. La compra de materia prima, ¿cierto? Es un egreso, es un gasto. Se compra la materia prima, pero está sujeto a impuestos eso, ¿no? Entonces se restan, ¿no? Los ingresos menos los egresos que están sujetos al pago de impuestos, menos, seguimos restando, los gastos no desembolsables. ¿Cuáles son los gastos no desembolsables? Ya hemos visto, digamos, son la depreciación del activo fijo, la amortización de la inversión diferida y algunos otros, las reservas, digamos, por el agotamiento de recursos naturales que utiliza el proyecto, ¿no? No, recursos naturales, recursos naturales, digamos, que son agotables, pues, ¿no? Que no son como los bosques, digamos, que cortamos los árboles y después de 10, 15 años, otra vez crecen los árboles, ¿no? En el caso de los proyectos mineros, digamos, proyectos petroleros, entonces lo que se explota no se recupera, se está gastando, ¿no? Bueno, son los gastos no desembolsables. Entonces, de la ecuación esa, ingresos menos egresos sujetos a impuestos, menos gastos no desembolsables,
no obtenemos como resultado, haciendo esa sumatoria, la utilidad antes de pagar impuestos. A esa utilidad es sujeta al pago de impuestos. Entonces se le restan los impuestos para obtener la utilidad después de pagar los impuestos, que algunos le llaman utilidad neta, ¿no? Y a la anterior le llaman utilidad bruta antes de pagar impuestos. A esa utilidad después del pago de impuestos, o utilidad neta, se le suman, es un artificio que se hace, digamos, ¿no? Que está permitido desde el punto de vista legal, se le asuman un ítem llamado ajustes por gastos no desembolsables. Vale decir que se consideran acá como se le suma estos gastos que se les restaron acá, fíjense, por concepto de gastos no desembolsables, pues está con signo negativo ahí. Acá se le suman en ese ítem que se llama ajuste por gastos no desembolsables. Son las mismas cantidades, digamos, ¿no? Es un artificio, como digo, que está permitido desde el punto de vista contable, ¿no? Es legal. Entonces, una vez sumados el ajuste por gastos no desembolsables, se le restan los gastos no sujetos a pagar impuestos. ¿Cuáles son los gastos no sujetos a pagar impuestos? Por ejemplo, las inversiones. La inversión es un egreso, ¿no? Y no está sujeto al pago de impuestos. Y se le resta esos egresos no sujetos a impuestos, es decir, las inversiones, y se le suman los beneficios no sujetos al pago de impuestos, ¿no? Entre los beneficios no sujetos al pago de impuestos está, por ejemplo, el valor residual del proyecto. O sea, siempre todo proyecto, digamos, cuando cerramos el boliche al fin de su vida útil, no tiene un valor cero, sino que hay un valor residual, ¿no? Ese es un beneficio no sujeto al pago de impuestos y algunas que otras cositas. Entonces, como consecuencia de todas esas sumas y restas, entonces obtenemos ya, después de considerar de sumar los beneficios no sujetos a impuestos, tenemos el flujo de caja. El flujo de caja del proyecto, o sea, de la inversión total. Y aquí va una explicación, digamos, de los ítems, esto que acabamos de ver como componentes de la estructura del flujo de caja. Entonces, los ingresos y egresos sujetos a pagar impuestos aumentan o disminuyen la utilidad contable de la empresa. Por eso es que están sujetos al pago de impuestos. Si no fuesen así, no estarían sujetos al pago de impuestos. No se le aplica el impuesto porque disminuyen, en el caso de los ingresos, disminuyen la utilidad en el caso de los egresos, ¿no? O la aumentan en el caso de los ingresos, la utilidad contable de la empresa. Los gastos no desembolsables para fines del pago de impuestos, estos gastos son deducibles, ¿no? Por eso se los deducen, a pesar de que no implican salida de dinero en efectivo, salida de caja. Entre estos tenemos la depreciación, la amortización del activo diferido, el valor contable en libros de un activo que se vende. Se restan primero para obtener un descuento tributario, para pagar, digamos, los impuestos sobre un monto menor. Entonces, como pagamos un porcentaje, al ser el monto aplicable menor, entonces pagamos menos impuestos, ¿no? Para eso se hace ese artificio. Y se suman después en el ítem llamado ajuste por gastos no desembolsables, que es lo que hemos hecho, digamos, lo que estamos viendo acá como los componentes del flujo de caja. Bueno, seguimos en nuestro análisis. ¿Cuáles son los egresos no sujetos a impuestos? Son las inversiones, ¿no es cierto? Que esta es una de las diferencias, digamos, con el presupuesto de ingresos y gastos. En el presupuesto de ingresos y gastos no se consideran estos egresos que no están sujetos a impuestos
que son las inversiones, que siempre se hacen en el año cero, ¿no? O cuando el proyecto, digamos, que va a tardar en implementarse 2 años, al primer año se le llama año -1, al año 2 se le llama año 0, y a partir de que cuando de la puesta en marcha del proyecto, cuando el proyecto empieza a producir, ya ahí empieza el año 1, 2, 3, 4. Normalmente son 10 años, como les he venido explicando. Bueno, las inversiones entonces no aumentan ni disminuyen la riqueza contable de la empresa. O sea, desde el punto de vista contable, es solamente un cambio de activo, ¿no? Es decir, si se compra maquinaria, adquirimos la maquinaria, pero sale efectivo de caja para pagar. O en otros casos es aumento del activo, es decir, adquirimos la maquinaria, pero también en forma paralela aumenta el pasivo de la empresa. Es decir, si no tenemos plata, entonces es un pasivo, digamos. Lo cubrimos, con plata también pagamos, pero es plata financiada, no es plata nuestra. Por eso dice endeudamiento, ¿no? Al financiar el proyecto, nosotros nos estamos endeudando con el banco, ¿no? Entonces, entonces puede ser, ¿no es cierto? Aumento de un activo, un cambio de un activo por otro activo, efectivo por máquina, y en el otro cambio de un activo por pasivo, ¿no? Máquina por endeudamiento. Beneficios no sujetos al pago de impuestos son el valor residual del proyecto, que ya se le indicaba, y la recuperación del capital de trabajo. También hay un ítem referido a la recuperación del capital de trabajo si el valor residual fue determinado mediante la valoración de activos, ¿no? En el caso de referido específicamente al valor residual, ya sea desde el punto de vista contable o de su valor comercial. Y vamos a ver un ejemplo de aplicación que yo siempre los hago. Me gusta que lo hagan este ejercicio y eso anótenlo, ustedes me lo van a entregar. Organícense por grupos, digamos, de cuántos alumnos tenemos en la materia, cuántos son, digamos que sean unos 40. Si son 40, organícense en grupos de 5 o 6 estudiantes, ¿no? Y me presentan el trabajo, la presentación del diagrama de flujo referido a este caso, digamos, a un proyecto hipotético, ¿no? Y entonces lo vemos ya en el estudio de viabilidad, es un estudio de factibilidad de un proyecto nuevo. Se estima producir y vender 50,000 unidades al año. 50,000 unidades al año de un producto a un precio de 500 pesos por unidad durante los 2 primeros años y a 600 pesos por unidad de producto a partir del tercer año. Las proyecciones de ventas muestran que a partir del año 6, estas, o sea, las ventas, se podrán incrementar en un 20%. Las inversiones para producir 50,000 unidades al año son las siguientes. Terreno, 12 millones, obras físicas, 60 millones, máquinas, 48 millones. Una de las máquinas que vale 10 millones debe ser reemplazada cada 8 años. O sea, es un proyecto de 10 años de vida útil, ¿no? En el año 8 debe ser reemplazada porque terminó su vida útil. Reemplazan por un equipo de características similares, pero no he visto. La máquina usada la vendemos por 2,5 millones. El crecimiento de la producción para aumentar las ventas requiere invertir 12 millones de pesos en obras físicas adicionales y 8 millones de pesos en maquinaria.
Los costos de fabricación para un volumen de hasta 55.000 unidades al año son mano de obra 20 pesos, materiales 35 pesos y costos unitarios, o mejor dicho, costos indirectos 35 pesos. Sobre este nivel de producción, es decir, sobre 55.000 unidades al año, es posible importar en forma directa los materiales a 32 pesos. Es decir, este ítem que está como materiales 35 pesos, si hacemos la compra directa, la importación directa, vamos a lograr bajar ese costo de los materiales de 35 a 32 pesos por unidad de material. Los costos fijos de fabricación son 2 millones, sin incluir la depreciación. La ampliación de la capacidad hará que estos costos se incrementen en 200.000 pesos. Los gastos administrativos y de venta son 800.000 pesos al año los primeros 5 años y 820.000 pesos al año cuando se incremente el nivel de producción a partir del año 6. Los gastos de venta variables corresponden a comisiones de 2% sobre las ventas. La depreciación es de 20 años para las obras civiles y 10 años para las máquinas. Los activos intangibles se amortizan en 5 años, es decir, que se recuperan la inversión diferida en 5 años, ¿no? Los gastos de puesta en marcha son 2 millones de pesos, dentro de los cuales se haya incluido el costo del estudio, que es 800.000 bolivianos, pesos, digamos, ¿no? La inversión en capital de trabajo equivale a 6 meses del costo total desembolsable. El impuesto a las utilidades. Fíjense, esto no corresponde a un ejemplo en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Porque el impuesto a las utilidades no es 15%. Si no me equivoco, ahorita no estoy seguro, no sé si es 25 o 30% en caso de Bolivia. El impuesto a las utilidades es el IUE, ¿no? Se paga una vez al año. Es el impuesto a las utilidades líquidas de la empresa. En este caso, digamos, es el 15%, y la rentabilidad exigida al capital invertido es del 12%. La construcción del flujo de caja comprende los siguientes ítems. Ingresos sujetos a impuestos por la venta de los productos y venta de la máquina a ser reemplazada a fines del año 8. Egresos sujetos a impuestos son los costos variables unitarios de producción, costos fijos unitarios de fabricación, comisiones sobre venta y los gastos fijos administrativos y de venta. Gastos no desembolsables son la depreciación, la amortización de activos intangibles y el valor en libro del activo que se vende para ser reemplazado. Entonces, yo he hecho el cuadro este es el cuadro de la depreciación de los activos, ¿no? Para los 10 años, para el periodo de vida útil del proyecto. Obra física inicial, 3.000. Obra física de ampliación, 600 a partir del 6º año. Depreciación de la maquinaria inicial, 4.800 hasta el año 8, después 3.800. Bueno, maquinaria de reemplazo y maquinaria de ampliación. Entonces, para evitarles el cálculo, van a utilizar estos valores, ¿no? Ya está calculada la depreciación de los activos, ¿no? Por año. La amortización de activos intangibles es un 20% anual del total de los activos intangibles. Por eso dice, al ser un 20%, quiere decir que en 5 años tenemos el 100%, es decir, que recuperamos vía costos esa
amortización de la inversión diferida en 5 años. Ya lo dice. Incluyendo el costo del estudio. El valor en libro es el saldo que queda por depreciar del activo que se vende al final del año 8. Dado que su costo es de 10 millones y se deprecia a 10 años, su valor en libro es 2 millones. 1 millón cada año, porque es del año 8, que restan 2 años, entonces son 2 millones. Los impuestos son 15% de la utilidad bruta. Vuelvo a repetir de que no es el caso de Bolivia. Ajuste por gastos no desembolsables, para anular el efecto. Esa es la finalidad, fíjense, ¿no? De hacer el ajuste ese por gastos no desembolsables. Para anular, con el fin de anular el efecto de haber incluido los gastos que no son egresos de caja, se suman la depreciación, las amortizaciones de los activos intangibles y el valor en libro. La razón para ser incluido y luego eliminado se debe al efecto tributario que estas cuentas ocasionan a favor del proyecto. Es decir, que ese artificio tiene por finalidad pagar impuestos sobre un menor valor impositivo, ¿no? Sujeto a pago de impuestos. Por lo tanto, el impuesto que se paga va a ser una cantidad menor. Esa es la finalidad del artificio. Egresos no sujetos a impuestos son las inversiones, hemos dicho, ¿no? Básicamente son desembolsos que no se incluyen en el estado de resultado. Fíjense, ¿no? Siempre les he explicado esto yo, que esa es la diferencia, digo, la diferencia más importante entre un estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias, que también se llama, con el flujo net, el flujo de un proyecto, flujo de caja. No se incluyen en el estado de resultado en el momento en que estos ocurren y que deben ser incluidos porque constituyen movimientos de caja. Claro, para invertir pues hay que sacar de caja, ¿no? Del efectivo de caja o que ha sido obtenido por financiamiento. En el momento con 0 se registra la inversión para la compra de terreno, construcción de obras civiles y compra de maquinaria, 120 millones, más la inversión en activos intangibles de los 2 millones de pesos. Se excluye el costo del estudio por ser un costo que ya está comprometido independientemente de la decisión de hacer o no el proyecto. Es decir, esos 2 millones ya se incurren en ese costo de 2 millones o en esa inversión, como quieran llamarla, o preinversión, independientemente de si el estudio resulta factible o resulta no factible, entonces ya está hecho el gasto. Al final del año 5 se registra la inversión necesaria para la ampliación de la capacidad de producción a partir del año 6 y en el año 8 la inversión para reponer el activo vendido. La inversión en capital de operación es del 50%. El capital de operación es el capital de trabajo, ¿no? Es el 50%, equivalente a medio año de los costos anuales desembolsables. Se registra en el año 0 esa inversión y luego el incremento del capital de operaciones se registra en los años 2 y en el año 5. ¿Por qué dice incremento del capital de operaciones? Muchas veces, digamos, es necesario en la vida útil del proyecto recursos adicionales para capital de operaciones. Y este es el caso, digamos, en este ejemplo, ¿no? En el año 2 vamos a requerir un monto de dinero X, o ya está establecido como capital de operaciones, ¿no? Y en el año 5 también, aparte del capital de operaciones que forma parte de la inversión inicial, ¿no? No olvidemos que la inversión total de un proyecto es la inversión en activo fijo, inversión fija, la inversión diferida y el capital de operaciones.
¿no? Pero no es el capital de operación, normalmente no es el total del capital de operación, sino simplemente un porcentaje, una parte de este, una parte que es necesaria invertir en el primer año como parte de la inversión inicial. Valor residual. El valor residual se terminó dividiendo el flujo del año 10 sin incorporar el valor residual menos la depreciación anual aplicando una tasa de retorno exigida. El siguiente cuadro muestra el flujo de caja del proyecto. Este es el cuadro, digamos, en el cual ustedes van a incorporar los datos del flujo de caja del proyecto, ¿no? Ingresos, venta de activos, costos variables, y aquí están los valores que hemos puesto de la depreciación. Como es un costo, aparecen con signos negativos, ¿no? El valor en libro también. La depreciación con signo positivo y el valor en libro para compensar positivo también, la misma cantidad. Aparece la inversión inicial también, 10 millones. Esto está en miles, ¿no? Este cuadro, las cifras están en miles. Inversión inicial es de 10 millones, acuérdense, entonces parece como signo negativo. No es esta la inversión inicial, ¿no? Entonces, la inversión inicial tiene que aparecer en el año 0, ¿no? No es esos 10 millones. Inversión de reemplazo. La inversión para reemplazar los equipos, ¿no? Es de 10 millones. Capital de trabajo, valor residual y como resultado el flujo de caja. Entonces eso me lo van a hacer así por grupo. Ya la idea es que lo analicen y vean cómo se hace el cuadro que nos muestra, digamos, los ítems de la estructura del flujo de caja de un proyecto. Hay diferentes formas de clasificar los costos. En algunos casos, digamos, todo depende de cómo se trabajó en el estado de resultado, ¿no? Lo usual, digamos, es trabajar en función a costos fijos y costos variables, ¿no es cierto? Y con el concepto siempre de que el costo fijo es independiente del volumen de producción o de la capacidad, el porcentaje de capacidad utilizada. Mientras que el costo variable está en función a la producción. El costo varía, digamos, se produce más cantidad, el costo variable es mayor. Se produce menos cantidad, el costo variable es menor, ¿no? Está en función a la producción. Entonces, en función a ese criterio se clasifican los costos en costos fijos y costos variables. También se puede trabajar, o así como hemos visto acá, en costos administrativos, costos de operación y costos de venta, ¿no? Cualquiera, por cualquier lado, por cualquier método, los resultados tienen que ser los mismos. Y dice acá, ¿no? Por último, hay que incorporar el efectivo del préstamo. Ah, no, esto es otra cosa ya. A ver, vamos a ver. Este es el cuadro que quiero que ustedes hagan, ¿no es cierto? Lo completen con toda la información de los costos, los ingresos y demás ítems del flujo de caja. Entonces, estamos hablando del flujo de caja perdón. Esto que hemos visto es el flujo de caja de la inversión total o el flujo de caja del proyecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la estructura, con el flujo de caja del inversionista? Porque es diferente, ¿no? Al inversionista solo le interesa saber cuánto le retribuye el capital propio, o sea, lo que él puso, digamos, para el proyecto, que es diferente, por supuesto, de la inversión total.
El flujo de caja mostrado, lo que hemos visto en el cuadro anterior, mide la rentabilidad total del proyecto. Permite evaluar el flujo de caja neto del inversionista, nos permite evaluar la rentabilidad total del proyecto, es decir, la rentabilidad del total de la inversión. Lo que hemos puesto como inversión propia y lo que hemos puesto prestada del banco, digamos, ¿no? Eso nos muestra esa estructura del flujo de caja. Sin embargo, a veces que nosotros queremos medir la rentabilidad de lo que hemos puesto, de nuestro aporte propio. En este caso, por lo tanto, es necesario agregar el efecto que tiene sobre la rentabilidad del proyecto el financiamiento, el dinero que hemos obtenido vía financiamiento, que normalmente da un efecto de apalancamiento, es decir, permite que la rentabilidad del capital propio invertido en el proyecto sea mayor normalmente que la rentabilidad de la inversión total del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Por ese efecto de apalancamiento del crédito, de la deuda, ¿no? Es decir, que nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? El banco nos presta, digamos, al 15% anual y el proyecto nos da una rentabilidad de 25%. Entonces hay un plus que estamos ganando nosotros al invertir en el proyecto. El proyecto nos está redituando una rentabilidad mayor que lo que estamos pagando por la tasa de endeudamiento, que es 15%. Entonces esa diferencia se le llama efecto de apalancamiento del financiamiento, del crédito. Entonces eso nos hace de que obtengamos una mayor rentabilidad de nuestro capital propio. Entonces, esos efectos del financiamiento deben ser incorporados en la estructura del flujo de caja del proyecto, o flujo de caja del inversionista, ¿no? Porque eso es lo que queremos medir, evaluar en función al flujo de caja del inversionista, evaluar la rentabilidad de nuestra inversión, de nuestro aporte propio. Entonces, los intereses del préstamo, o sea, nos hemos prestado, ¿no? Parte del dinero. Los intereses de ese préstamo están sujetos a pagar impuestos. Y por esa razón es necesario hacer una diferencia de lo que constituye la cuota. La cuota a pagar al banco, ¿no es cierto? Por concepto de la deuda, está formada por la amortización al capital y los intereses. Pero solo los intereses están sujetos al pago de impuestos. La amortización no. Por eso hay que diferenciar, ¿no? Entonces, la cuota que se paga al banco está compuesta por amortización más los intereses. El interés se lo incorpora antes del pago de impuestos. Y la amortización, dado que la amortización no modifica la riqueza de la empresa, no queda sujeta a pagar impuestos y debe compararse en el flujo después de haber pagado el impuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto, digamos, Finalmente, seguimos hablando del diagrama, del flujo de caja, flujo neto de caja, en el caso de que se trate de la inversión propia, ¿no? Finalmente, hay que incorporar en la estructura el efectivo del préstamo. O sea, el monto que se consiguió vía préstamo, vía crédito. Y por diferencia se obtiene el aporte del inversionista, o sea, la inversión total menos el monto del préstamo, nos va a decir cuánto es lo que hemos puesto de nuestro bolsillo como inversionista. Para incorporar esos efectos en el flujo,
se puede optar de dos maneras, las mismas que dan el mismo resultado. La primera opción es adaptar la estructura que hemos mostrado para el flujo de caja neto para la inversión total, incorporando en ella en cada etapa los efectos de la deuda. Y la segunda forma es realizar un flujo ya adaptado. En el primer caso, es decir, cuando se usa la misma estructura que acabamos de ver, incorporando los efectos de la deuda, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre un flujo y el otro. El flujo de caja neto de la inversión total y el flujo de caja neto del inversionista. Este es nuestro caso. Tenemos los ingresos sujetos a impuestos, los mismos, ¿no? Se les resta los egresos sujetos también a pago de impuestos. Aquí ya va una de las diferencias, fíjense, ¿no? Se consideran los intereses del préstamo, se restan los intereses del préstamo porque están sujetos al pagar impuestos. Lo mismo que el anterior vez, se restan también los gastos llamados no desembolsables, depreciación del activo fijo, amortización de la inversión diferida, etcétera, etcétera, ¿no? Y como balance de todo esto, sumas y restas, ¿no? De suma de ingresos positivos y gastos negativos, tenemos la utilidad llamada antes de pagar impuestos. Se pagan los impuestos y vamos a tener la utilidad después de pagar impuestos. Se suman los ajustes por los gastos no desembolsables, en igual que en el otro flujo. Se restan los egresos no sujetos al pago de impuestos. Sumamos los beneficios no sujetos a impuestos, todo lo mismo. Se suma, aquí otra de las diferencias. Se suma el monto del préstamo. Se resta la amortización de la deuda, que tampoco estaba en el otro flujo, y vamos a obtener como resultado el flujo de caja. Y aquí un ejemplo de cómo se hace el cuadro del pago, de la devolución del préstamo, ¿no? De acuerdo a las condiciones crediticias. Supongamos dice que un inversionista obtiene un préstamo de 80 millones al 8% de interés anual que debe pagar en cuotas iguales durante 8 años. Es necesario calcular el monto de las cuotas y cómo están compuestas estas. Las cuotas, digamos, a pagar al banco están compuestas, como dijimos, de los intereses, ¿no? Del préstamo y las amortizaciones a capital. Entonces, el monto de la cuota que hay que pagar se calcula aplicando la siguiente ecuación, ¿no? Donde C igual a P por, o sea, C, digamos, el valor de la cuota es igual al monto que se financia, al monto del préstamo, multiplicado por la tasa de interés. Una llamadita en una media hora, por favor, para que conversemos. Ya, por favor, ya, gracias. Disculpa. Ya, van a disculpar una chica de la carrera haciéndome unas consultas. Ya, decíamos que las cuotas que se deben pagar para ir pagando el préstamo se determina con esta fórmula. Cuando la cuota es fija, hay dos maneras, digamos, no hay manera de devolver el préstamo mediante una cuota fija o la cuota en el otro, es un método también donde la cuota es variable y la amortización es fija, ¿no? Bueno, acá cuando la cuota es fija, se calcula
la cuota de pago es fija, se calcula mediante la siguiente fórmula. Donde C es el valor de la cuota a pagar mensual, anual o como sea, digamos, como establezca el monto del préstamo, el plan de pago. P es el monto del préstamo y es la tasa de interés que nos cobra el banco. Eso P por I, digamos, multiplicado por 1 más I a la N, donde I es la tasa de interés, dividido entre 1 más I a la N menos 1, ¿no? Entonces, aplicando esa fórmula, nosotros determinamos el valor de la cuota. En nuestro caso, con este ejemplo que estamos viendo, sería entonces 80,000 por, que es el monto del préstamo, ¿no? 80 millones en realidad, está en miles esto, ¿no? Multiplicado por la 0,08, que es la tasa de interés anual, por 1 más 0,08 elevado a la 8, dividido entre 1,08 elevado a la 8 menos 1. Entonces, haciendo esa operación aritmética, obtenemos el valor de la cuota, que resulta en 13,921 pesos. Entonces, para determinar la parte de la cuota que corresponde a los intereses y a la amortización, se confecciona un cuadro como el siguiente. ¿No? Entonces, la cuota fija es esta, ¿no? Para los 8 años del préstamo. Entonces, la deuda inicial es 80 millones, ¿no? 80,000, digamos, para hacer trabajando en miles, ¿no? 80,000 menos el monto de la cuota, ¿no es cierto? La cuota está formada por el interés, la amortización. De esa cuota de 13,921, ¿no? 7,521 es la amortización y 6,400. Entonces aquí se va disminuyendo, ¿no? 80,000 menos el valor de la cuota, nos queda esto. Esto menos el valor de la cuota, nos queda 64,356. Menos el valor de la cuota, y así se va hasta que tenemos acá, ¿no? Para los 8 años. La cuota es fija y esa cuota, como dije, está formada por la amortización al capital y el interés. Entonces se va deduciendo el cuadro, ¿no? Entonces, el interés resulta, ¿no? Del aplicar el 8% al monto. El primero, el 8% de 80,000, 6,400. El 8% de 72,479 es este valor 5,000. Y así se va determinando los valores. Entonces, el interés, la cuota menos el interés nos da automáticamente por diferencia el valor de lo que se está amortizando, las cantidades que se amortizan a capital. Bueno, eso sería todo lo referente a los flujos de caja, ¿no? Entonces, con el flujo, mediante el flujo de caja, ya nosotros, teniendo los flujos de caja, ya sea del inversionista o del proyecto, o del capital propio y de la inversión total, como quiera llamársele, ya nosotros tenemos las bases para poder hacer la evaluación del proyecto. O sea, la evaluación del proyecto, en otras palabras, se hace en base al flujo neto de caja, ¿no? No podemos evaluar el proyecto si no hemos confeccionado el flujo neto de caja. Entonces, evaluación de proyecto.
La evaluación de proyecto no es otra cosa que la comparación de los beneficios que nos permite obtener el proyecto según las proyecciones, el proyecto de inversión, y comparándolos con la proyección también de los flujos de desembolso. De esa comparación nos resulta la evaluación para determinar la rentabilidad del proyecto. Con esa finalidad se utilizan técnicas para poder medir la rentabilidad del proyecto. Por consiguiente, es necesario para tener pues el flujo de caja, debemos haber considerado los precios de los productos que vamos a fabricar o del servicio que vamos a prestar con el proyecto, ¿no? Y también los costos. O sea, los precios, ¿no? Precios tanto de los productos que vamos a vender como el precio de los productos que vamos a comprar, digamos, el precio de la materia prima, el precio de cuánto vale la mano de obra de los operarios, de los técnicos, de los ejecutivos, digamos, en el mercado de Santa Cruz, digamos, ¿no? O sea, si un gerente gana 20.000 bolivianos, no podemos poner nosotros en nuestra planilla que va a ganar 10.000 o 5.000. No, tenemos que confeccionar nuestra planilla de acuerdo a esa realidad, digamos, ¿no? Pero no siempre, nosotros no sé si es en esta materia o en Proyecto 1, creo que es acá, donde vamos a ver que no siempre se consideran los precios del mercado. Lo usual es usar los precios del mercado, pero no siempre es así, porque muchas veces los precios del mercado no reflejan realmente el costo que representa para la sociedad, que es la diferencia, digamos, entre la evaluación económica normal que se hace con lo que ustedes van a ver de que hay también una evaluación del tipo social. Es decir, cuánto, qué valor o qué beneficios le trae a la sociedad en su conjunto la implementación de un determinado proyecto. Ya no desde el punto de vista del inversionista privado, ¿no? Es otro cantar, digamos, ¿no? Bueno, homogeneidad. La evaluación se hace para todo el periodo de vida útil del proyecto. Es decir, como hemos visto, normalmente se trabaja con proyectos de 10 años de vida útil, ¿no? Por consiguiente, se trabaja con valores monetarios que corresponden a distintas fechas. Es decir, no es lo mismo, digamos, o sea, si consideramos el año 1 hasta el año 10, digamos, no podemos comparar los valores que pongamos del año 10 con los del año 1, por ejemplo. Nada que ver, ¿no es cierto? Hay que considerar la inflación, una serie de condicionantes económicas que normalmente se dan y que hacen que no sea comparable el valor, un valor con el otro, digamos, ¿no? De un año 1 al año 5, al año 7, al año 10, son condiciones diferentes, ¿no? Por lo tanto, hay que afectar hay que buscar algún mecanismo de actualización o de traer el valor del año 10 a la realidad del año 1, digamos, ¿no? Entonces, ok. Entonces, convenimos en que son valores que corresponden a distintas fechas, ¿no? Para hacer que esos valores que se registran en los flujos de caja y en los estados de resultados puedan ser comparables, hay que homogeneizarlo en relación al tiempo. Para ello se emplean las matemáticas financieras, las equivalencias financieras.
En la evaluación se deben considerar, los criterios de evaluación se deben considerar tanto los efectos directos como los efectos indirectos. Como efectos directos, por ejemplo, se consideran solo aquellos efectos que se pueden atribuir al proyecto en sí, mientras que los efectos indirectos se hacen en función de los recursos utilizados y también de los beneficios que resultan de ellos, de los recursos utilizados. O sea, no es solamente o sea, es atribuible al proyecto, pero ya más en forma indirecta, ¿no? Son efectos colaterales en realidad. Considerando la productividad como criterio de evaluación de proyectos. Un aumento de la productividad en la materia prima puede ser el resultado de que hubo un mayor rendimiento en realidad de la materia prima, o puede ser porque hubo una sustitución de un factor por el otro, por otro. Por ejemplo, adquisición de maquinaria nueva que nos permite un mayor rendimiento de la mano de obra. ¿No es cierto? O sea, un operario, digamos, utilizando una máquina antigua o de un determinado nivel tecnológico convencional, puede producir una cantidad X, y si le cambian la máquina por una moderna, puede producir Y, donde Y es mucho mayor que X. Eso puede ser, digamos, la consecuencia es la consecuencia de utilizar una máquina nueva que nos da como un resultado un mayor rendimiento de la mano de obra, ¿no? Ya. Eso, por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, hacer la evaluación midiendo la productividad de un solo recurso o del conjunto de recursos empleados. En realidad se debe hacer medir la productividad del conjunto de los recursos empleados. ¿Cuáles son los recursos empleados? Los recursos de producción, siempre métanselo en su cabeza, son los bienes de capital, que son las máquinas herramientas, las maquinarias, ¿no? Los equipos de producción. El recurso humano, la mano de obra, los técnicos, los ejecutivos, etcétera, y las materias primas que son objeto de la transformación, ¿no? Siempre es lo mismo. Entonces, nosotros podemos hacer una evaluación de la rentabilidad de cada uno de estos recursos en forma independiente, pero lo más importante es hacer una evaluación también de la combinación de todos los recursos de producción en forma general, ¿no? Determinar la productividad del conjunto de los recursos utilizados. Sin embargo, hay que reconocer de que el conocimiento de las productividades de los factores en forma individual también es útil, porque nos revela la composición de la fórmula adecuada para producir, indicándonos la participación en que participan cada uno de los factores diversos para obtener el producto en su conjunto. En el siguiente cuadro, por ejemplo, podemos ver las posibilidades de sustitución que se pueden lograr en algunos casos entre los factores de mano de obra y capital. Los datos muestran que la producción, a ver, este cuadro, ¿no? Los datos los datos de este cuadro nos muestran que la producción por obrero, esta es la columna B, ¿no? Sube de 45, acá, a 650,
de 45 a 650 pesos de producción por obrero. Es decir, sube más de 14 veces. 45 por 14 da un poquito menos que 650. Entonces sube más de 14 veces. Cuando se cambia de un telar a mano en una industria casera a un telar, a una fábrica moderna de gran tamaño, a telares automáticos posiblemente en una fábrica de gran tamaño. Pero esto no es gratis, digamos. Ello es posible porque se ha aumentado el capital invertido por obrero. Capital invertido por obrero ha subido desde 35 hasta 1.200 pesos por obrero. Es decir, ha subido 34 veces. 35 por 34 es 1.200. Lo cual implica a la vez que para lograr ese aumento de productividad por obrero ha sido requerido que el capital invertido por unidad de producción sea más del doble. Es decir, de 0,8 a 1,9. ¿No? Perfecto. Eso nos aclara un poco la figura. El valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo se explica porque evidentemente es así, pues, ¿no? Eso no se puede negar, no se puede soslayar, ¿no? Por ejemplo, si me ofrecen a mí o a cualquiera de ustedes, me imagino, $1.000 en este momento, o decirle, le voy a dar $1.000, pero de aquí a 5 años, ¿cuál prefieren ustedes? Evidentemente todos van a decir, prefiero ahorita, ¿no? Que me los dé ahorita. ¿Por qué? Porque los mismos $1.000 de aquí a 5 años no van a tener el mismo valor ni la misma utilidad para ustedes que los $1.000, esos $1.000 disponibles al momento, digamos, ¿no? Entonces, eso está referido al valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque las posibilidades de inversión de los $5.000 actuales, de los $1.000 actuales, son evidentemente muy atractivos en relación a la promesa de tener los $1.000, pero de aquí a 5 años. Por esta razón, hay que considerar el dinero, el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que los ingresos futuros que nos genera el proyecto al año 5, al año 6, al año 10, deben ser actualizados, ¿no es cierto? Deben ser actualizados al momento en que nosotros estamos haciendo, al momento del tiempo en que nosotros estamos haciendo o vamos a hacer la evaluación del proyecto, que normalmente es en el año 0, digamos, ¿no? En el año que se hace la inversión, donde se evalúa el proyecto de inversión. Los principales, hay métodos para aplicar, para evaluar proyectos. Los principales métodos que utilizan el valor del dinero en el tiempo, es decir, el flujo de caja descontado, son el VAN y la TIR. El VAN es el valor actual neto, o algunos le llaman BPN, también valor presente neto. Y la TIR es la tasa interna de retorno. Y también hay otros métodos, como por ejemplo la relación beneficio-costo, que también se considera el valor del dinero en el tiempo, o sea, valores actualizados utiliza, tanto en beneficios como en costos. Las técnicas principales de evaluación
de proyecto utilizan las matemáticas financieras. Por consiguiente, se requiere conocer cuáles son los fundamentos de las matemáticas financieras para tener una aplicación adecuada de las mismas. Y un ejemplo de ello. Se invierten $1,000 o $1,000, digamos, no sé, a una tasa del 10% anual de interés compuesto. Entonces, si ese es el caso, digamos, al cabo de un año vamos a tener los $1,000 invertidos más 100 pesos, $1,000 invertidos más 100 pesos corresponde a los intereses obtenidos sobre esa inversión. Es decir, vamos a obtener 1,100 pesos obtenidos de 1,000 más el 10% de 100, el 10% de 1,000, ¿no? 10% de 1,000, 100. 1,100. 1,000 más los 100 de interés. También podemos escribir esa situación haciendo 1,000, lo que se invirtió, lo que se depositó, ¿no? Multiplicado por 1 más 0,1. El 0,1 corresponde a la tasa al 10% de la tasa de interés anual. De la misma manera vamos a obtener los 1,100 pesos al final del primer año. El cálculo lo podemos generalizar mediante la siguiente expresión, que el valor actual multiplicado por 1 más la tasa de interés es igual al valor futuro. O sea, el valor BA es el valor actual de la inversión inicial y es la tasa de interés y PF el valor futuro. Si finaliza el primer año y no retiramos los $100 que corresponde a los intereses que hemos ganado, al inicio del segundo año vamos a tener 1,100. Ya no vamos a tener solo 1,000, sino que los hemos dejado esos 100 que corresponden a los intentos y vamos a tener 1,100. O sea, mantenemos la cantidad depositada, ¿no? Junto con la inversión inicial por otro año más. Al finalizar se tendrá valor futuro igual a 1,100 multiplicado siempre por 1 más la tasa de interés. Nos resultaría ya en 1,210. Entonces, esto lo podemos generalizar mediante la siguiente fórmula, que el valor actual multiplicado por 1 más I a la N es igual al valor futuro, donde N viene a ser el número de periodos durante los cuales se hace la capitalización de la inversión inicial. El valor actual de un monto futuro determinado se lo obtiene despejando el valor actual de la ecuación anterior, quedando así, de la siguiente manera. El valor actual va a ser igual al valor futuro dividido entre 1 más I a la N. Así actualizamos el valor futuro al valor actual. Ahora, supongamos que se depositan 1,000 pesos, se depositarán 1,000 pesos al término de cada año durante 3 años consecutivos. Y se pregunta cuánto se habrá logrado como monto capitalizado al final del tercer año, al 10%, a una tasa de interés del 10% anual. Resolvemos. Dado que cada depósito se realiza al finalizar cada año, la inversión del primer año ganará intereses por 2 periodos, como es a 3 años, y se deposita el depósito inicial al final del primer año, entonces va a ganar hasta el final del tercer año intereses por 2 periodos.
De la misma manera, la cuota depositada al segundo año va a ganar intereses por un año, por un periodo, mientras que la del tercer año no habrá todavía ganado interés alguno al momento de cumplirse los 3 años. Esto lo observamos en el siguiente cuadro. Cálculo del valor futuro. Los 3 periodos considerados, la cuota anual, el depósito anual de 1,000 pesos. Hay que, ¿cuál es el factor de capitalización? Entonces, la primera va a ganar intereses por 2 periodos, por lo tanto es 1 más i al cuadrado. La segunda cuota, el segundo depósito va a ganar intereses por 1 año, entonces 1 más i a la 1. Y la tercera no va a ganar 1 más i a la 0. Entonces, 1,000 por 1 más i más 1.1 al cuadrado es 1,210. 1,000 por 1 por 1 es 1,100. Y 1,000 elevado por 1 más i por 1,000 por 1 es 1,000. Hacemos la sumatoria y nos resulta 3,310. Entonces ese es el valor que vamos a tener como consecuencia de esos depósitos de 1,000 pesos al final de cada año, durante 3 años. Entonces, a esos 1,000 pesos que se depositan como depósito anual, se le llama anualidad. Si esta anualidad es una cuota constante que la podemos representar por la letra C, podemos generalizar los datos del cuadro anterior en la siguiente expresión. El valor futuro igual a la cuota, al valor del depósito por 1 más i a la 0, más la misma cuota por 1 más i a la 1, más punto suspensivo, la misma cuota por 1 más i a la n menos 1. Bueno, ya nos acaba cuando se nos acabe el tiempo, nos despedimos ya hasta la próxima clase, ¿ya? Entonces, sí. No, del total, de la inversión total. O sea, sin considerar el préstamo, sin considerar el efecto del crédito. ¿Ya? O sea, el primero que vimos. Me interesa que ustedes lo practiquen eso, ¿ya? Y me lo van a presentar así como les dije, por grupo, de 5 o 6, no sé. Máximo de 6. Pueden presentar de la inversión total o del proyecto, es lo que van a conseguir. Si quieren lo hacen el otro también, pero solamente les estoy pidiendo el del inversionista, de la inversión total, o la inversión, no mejor dicho, del inversionista, sino de la inversión total o inversión del proyecto. ¿Ok? Ok. Listo. Eso me lo mandan por WhatsApp o me lo mandan a mi Gmail. Ya les voy a pasar también cuál es mi correo, para que me lo puedan mandar indistintamente al medio que quieran, ¿ya? Nosotros tenemos clase otra vez el lunes, ¿no? Para el próximo viernes puede ser. ¿Ya? Ingeniero, ¿podría compartir el documento, por favor? O mandarlo al grupo. ¿Perdón? ¿Podría ¿Ya? compartir el documento, mandarlo al grupo? ¿Ya? Muchas gracias. Se lo voy a mandar.
Ya. No se preocupen. Bueno, generalizando tenemos eso, digamos, el valor futuro es igual a la sumatoria de las cuotas multiplicada por la 1 más la tasa de interés elevada al B, ¿no? Hasta n menos 1, fíjense, ¿no? Luego, la anterior ecuación constituye o se llama el valor futuro de una anualidad y se puede expresar con la siguiente ecuación. El valor futuro es igual a C multiplicado por la sumatoria de I desde 0 hasta n menos 1 multiplicado por 1 más I a la T. También esto se puede calcular mediante el Excel, ¿no? La planilla de Excel. Para ese menester, para ese efecto del calcular el valor futuro de una anualidad mediante la plantilla Excel, se usa la función menú, insertar, se selecciona la categoría financiera en la categoría de funciones y se elige valor futuro en el nombre de la función. En el cuadro de valor futuro se pone 10%, que es la tasa de interés, en la casilla correspondiente a la tasa de interés. 3, el número de periodo en la casilla número de periodo, son 3 años. Y menos 1000 donde se refiere al pago. Marcando la opción aceptar, se obtiene el valor futuro de las cuotas. Para calcular el valor actual de esos mismos depósitos se obtiene según el siguiente cuadro. Cálculo del valor presente. Tres periodos, inversión de 1000 en cada periodo. Y se aplica acá el factor de descuento, ¿no? 1 dividido entre 1 más I a la 1. En el segundo periodo, 1000 multiplicado por 1 dividido entre 1000 por, más bien, 1 dividido entre 1 más I al cuadrado. Y en el tercer periodo, 1000 por 1 más 1 más la tasa de interés al cubo. Entonces, vamos a obtener los valores correspondientes haciendo las operaciones. Y en el primer periodo nos resulta un valor de 909, 826 en el segundo y 751. Hacemos la sumatoria y vamos a tener el valor del valor actualizado el valor presente de ese valor, ¿no? O sea, lo estamos actualizando al presente, al momento en que hacemos el cálculo. En este caso, se expresa la sumatoria de las anualidades en valor equivalente al periodo 0. Si la anualidad es constante, podemos generalizar su cálculo mediante la siguiente ecuación. Valor actual va a ser igual a la cuota actualizada, ¿no es cierto? 1 más I a la 1, más la cuota por 1 más I al cuadrado, más puntos suspensivos, la cuota por 1 más I elevado a la potencia n. La cuota por 1 entre 1 más I a la potencia n, que se expresa de la siguiente manera. Valor actualizado es la cuota, valor de la anualidad, C, multiplicado por la sumatoria actualizada, ¿no?
desde 1 hasta n, de 1 entre 1 más i a la t. También esto se puede calcular mediante la planilla Excel. Para determinar el valor actual de la cuota constante, utilizando la función menú, insertar, se le selecciona la opción financiera en la categoría de función y se elige valor actual en el nombre de la función. En el cuadro valor actual se escribe 10%, que es la tasa de interés en la casilla respectiva, a la tasa de interés 3 en la casilla correspondiente al número de periodo y menos 1000 en la casilla correspondiente al pago. Al marcar la opción, aceptar, obtenemos el valor, digamos, que nos resulta en 2.486.8, que es el valor actual de las 3 cuotas de 1000 cada una, disponible al término de cada año a partir del siguiente. Si queremos determinar la cuota anual que se debe depositar a una tasa de interés y para que al final de un número dado de periodos se tenga una cantidad requerida, se determina a partir del valor futuro de una anualidad, es decir, C igual valor futuro dividido entre la sumatoria de 1 de i desde 0 hasta n-1, de 1 más i. Esto está mal, es una más i a la t, esto, ¿no? Si se ha bajado esto, no sé por qué. Ya. Bueno, esto es despejando solamente, ¿no? De la anterior ecuación. Por ejemplo, calcular la cuota anual que se debe depositar al 10% al año durante 3 años para que a su término dispongamos de 5.000 pesos. Entonces, aplicando esta fórmula, tenemos 5.000 dividido entre